Hermanos, Dios les bendiga. Sean bienvenidos a otra clase de profecía bíblica. En esta ocasión, hermanos, queremos hacer un análisis profundo y exegético de un versículo que está en Apocalipsis 18:4. Así que, hermanos, quiero que tomen apuntes porque esta información vale oro. Leamos lo que dice Apocalipsis 18:4. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seas partícipe de sus pecados, ni recibas parte de su plaga. Apocalipsis 18 está hablando de la caída de Babilonia. O sea, antes que venga el castigo y el juicio sobre Babilonia, Dios hace un llamado a sus hijos que se encuentran en Babilonia. Ahora, ¿qué es Babilonia? En otras presentaciones hemos hecho un análisis profundo del término Babilonia. Hemos explicado que el término proviene de Babel, que significa confusión. En Apocalipsis se usa el término para referirse al cristianismo apóstata agonizante que está emborrachado con falsas doctrinas. El vino de Babilonia representa falsas doctrinas. Babilonia, en lenguaje profético, simboliza el cristianismo apóstata, incluyendo el catolicismo romano como sistema y el protestantismo apóstata como sistemas. Estamos hablando de sistemas apóstatas de falsa religión. No estamos hablando en mal de las personas, porque vamos a ver de que la mayoría de hijos de Dios se encuentran en estos sistemas que son Babilonia. Ahora, este mensaje es tan importante que es un mensaje de vida o muerte, porque Dios llama a sus hijos a que salgan de Babilonia, porque si no salen van a sufrir las plagas o el castigo que caerá sobre Babilonia. Eso lo dice el versículo 5. O sea, hay que salir de Babilonia para que no seamos partícipes de sus plagas. Ahora, queremos analizar ¿qué significa salir de Babilonia? Vamos a analizar que este término se puede aplicar físicamente como espiritualmente. Porque puede ser de que yo haya salido de Babilonia físicamente, pero espiritualmente no. Yo puedo pertenecer a la iglesia, pero sigo practicando cosas de Babilonia. O sea, en otras palabras, salí de Babilonia, pero Babilonia no salió de nosotros. Así que cuando analizamos el término salir de Babilonia, tenemos que analizarlo desde una perspectiva física y una perspectiva espiritual. Cuando Dios llama a sus hijos a que salgan de Babilonia, está hablando que salgan por completo, tanto física como espiritualmente. Y lo vamos a analizar a la luz de la Biblia. Ahora, para analizar este llamado a salir de Babilonia, es importante comprender que más de 1000 referencias que encontramos en el libro de Apocalipsis provienen del Antiguo Testamento, especialmente del libro de Génesis. Vamos a ver de que este versículo que llama a su pueblo a salir de Babilonia viene de dos historias tipológicas que encontramos en el Antiguo Testamento. O sea, para hacer una buena interpretación de profecía bíblica, tenemos que conocer de dónde proviene el simbolismo. ¿Por qué muchas iglesias protestantes tuercen y malinterpretan las profecías de Daniel y Apocalipsis? Porque desconocen este principio, que en el libro de Apocalipsis terminan y se encuentran todos los libros de la Biblia. O sea, para comprender el lenguaje apocalíptico, tenemos que analizar de dónde el apóstol Juan tomó esa referencia para incluirla en su libro, que es un libro profético. Ahora vamos a ver que hay dos historias tipológicas. Tipológico significa que esa historia contiene un lenguaje simbólico y profético. La historia es una historia que se cumplió en el pasado, pero que detrás de esa historia hay una aplicación profética. Por eso es que se le conoce como profecías de doble referencias o historias de doble referencia.
La primera historia que encontramos, que es una tipología que nos anuncia la salida a Babilonia, la encontramos en el llamado que Dios hace a Abraham a que salga de Ur de los Caldeos. Ur de los Caldeos es el nombre que se le dio más tarde a Babilonia. Los caldeos es Babilonia. O sea que Abraham, el padre de la fe, vivía en Babilonia. Babilonia llegó a simbolizar una ciudad de corrupción, idolatría y de pecado. Y la Biblia dice que Abraham vivía en Ur de los Caldeos. Y Dios le dijo a Abraham, sal de la tierra de tu parentela, a la tierra que te mostraré. Noten que Dios llama a Abraham de una tierra idólatra de Babilonia, para que Abraham se condujera a la tierra prometida, a la Canaán terrenal. Esto lo vemos en Génesis capítulo 12, versículo 1. Noten cómo dice Génesis capítulo 12, versículo 1, dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. El libro de Josué nos dice de que la tierra de Ur de los Caldeos era una tierra idólatra, y la familia de Abraham, incluyendo el padre de Abraham, que se llamaba Taré, se había hecho idólatra. O sea, la familia de Abraham había caído en idolatría. Y Dios, evitando que Abraham cayese en eso mismo, lo llama a que salga de Ur de los Caldeos. Noten qué interesante. El padre de Abraham, que se llamaba Taré, se había corrompido. Dice el libro de Josué 24, que dice que Taré estaba adorando otros dioses. Es terrible, hermanos. El libro de Hechos, capítulo 7, versículo 2 al 4, Esteban en su sermón dijo, ¿de dónde Dios llamó a Abraham? Es interesante que Esteban dice que Dios llamó a Abraham de Mesopotamia. Mesopotamia era otro nombre dado a Babilonia, a Ur de los Caldeos. La palabra Mesopotamia significa entre dos ríos, porque la antigua ciudad de Babilonia estaba en medio de dos ríos, el río Tigris y el río Éufrates. Y es interesante lo que dice Esteban, Hechos capítulo 7, versículo 2 al 4. Aquí el diácono Esteban está dándoles un tremendo sermón a los fariseos e inicia desde cuando Dios llamó a Abraham de Ur de los Caldeos. Pero noten cómo dice Esteban, le llama a Ur de los Caldeos Mesopotamia. Y él dijo, varones hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia. Mesopotamia les dije que significa entre dos ríos, antes que morase en Harán. Y le dijo, sal de tu tierra, de tu parentela. Noten, sal. Es lo mismo que Dios le dice a los hijos que están en Babilonia, salid de Babilonia. Sal de tu tierra, de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Noten que Mesopotamia es lo mismo que Ur de los Caldeos, que más tarde se llegó a conocer como Babilonia, confusión. Noten qué interesante que Abraham vivía en Ur de los Caldeos, en Mesopotamia. Y Dios le dice a Abraham, sal de Ur de los Caldeos, sal de Babilonia, para que no te corrompas. Porque el diablo sabía, y esto lo tiene claro el apóstol Pablo, el diablo sabía perfectamente bien, hermanos, aunque el diablo no conozca el futuro, pero el diablo conoce la Biblia. Y a través de la Biblia, el diablo conoce lo que pasará en el futuro. Es interesante que el diablo sabía de que de Abraham iba a nacer la simiente prometida. Eso lo dice Pablo en Gálatas 3:16. La simiente de Abraham es Cristo. Así que el diablo quería corromper a Abraham para que el plan de Dios se boicoteara. El diablo quería corromper la estirpe, la descendencia de Abraham,
porque el diablo sabía de que Dios era imposible que trajese al Mesías de una simiente corrompida o idólatra. Así que vemos que detrás de esta historia o detrás de estas historias hay un conflicto entre el bien y el mal. Hay un conflicto detrás del telón. El diablo quería corromper a Abraham, sabiendo que de la simiente de Abraham o de la ascendencia de Abraham iban a ser el Salvador. Por eso que en las profecías a Cristo se le llama hijo de Abraham e hijo de David. Inclusive el diablo, cuando hizo caer a David y lo hizo que cayese en una tremenda depresión por culpa de su pecado, el diablo quería corromper a David y que David llegase a un extremo de que no pudiese ya arrepentirse de su pecado. Más de 2 veces el rey Saúl quiso matar a David, tratándolo de clavar en la pared. Porque detrás de estas historias está el diablo, hermanos. Porque el diablo sabía de que de David iban a ser también la simiente. De David venían los reyes. Por eso es que también en la Biblia a Cristo no solamente se le llama hijo de Abraham, sino que se le llama hijo de David. Cristo es la raíz de David. Note qué interesante. Cristo también es hijo de Abraham, según la carne. Pero es interesante que Dios le dice a Abraham, Abraham, sal de Babilonia. Abraham, sal de Ur de los Caldeos y ve a la tierra que yo te mostraré. Por eso es que a Abraham se le conoce como el padre de la fe. Por la fe hizo eso. Es interesante, hermanos, que vamos a ver que la salida de Babilonia también se conecta con otra historia tipológica. Esta historia es la historia de Judá. Judá fue llamado por Dios porque Judá fue llevado a Babilonia por 70 años en cautiverio. Según la Biblia, había una profecía de que Judá, las 2 tribus del sur, iban a ser llevados cautivos por el rey de Babilonia por 70 años. Y después de 70 años, Dios iba a llamar a sus hijos que salieran de Babilonia. Y según la Biblia, usó al rey Ciro. Dios, para sacar a Judá de Babilonia, usó al rey Ciro, un rey persa que venía del oriente. Dice la historia que Ciro secó el cauce del río de Babilonia, del río Éufrates, y así entrar a Babilonia, conquistar a Babilonia y así sacar al pueblo de Dios que estaba cautivo en Babilonia por 70 años. Noten qué interesante. Esto lo corrobora Jeremías 25, versículos 11 al 12. Noten cómo dice. Aquí está la profecía. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto. Esta es la profecía. Estoy leyendo Jeremías 25, versículos 11 al 12. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Noten que aquí iba incluido Judá. Iban a servir al rey de Babilonia por 70 años, iban a ser cautivos. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia. Y esto sucedió, fue Ciro, el rey Ciro, que castigó a Babilonia. Eso lo dice Daniel capítulo 5. Belsasar gobernaba en ese tiempo. Y Dios usó al rey Ciro para secar el río Éufrates y así conquistar a Babilonia, tal como la profecía lo decía, y así sacar al pueblo de Dios, Judá, que estaba cautivo en Babilonia. Y dice, y aquella nación por su maldad la castigaré, ha dicho Jehová. Iba a castigar a Babilonia y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desierto para siempre. Esto se cumplió cuando Ciro destruyó a Babilonia y mató a Belsasar. Eso lo dice Daniel capítulo 5.
Ahora, es interesante que antes que viniese el castigo para Babilonia, Dios iba a sacar a su pueblo de Babilonia. Y es interesante que vemos en muchos pasajes bíblicos la misma terminología que encontramos en Apocalipsis 18:4. Salid de Babilonia, salid de ella, pueblo mío, salgan de Babilonia. Por ejemplo, Isaías 48:20. Isaías 48:20, noten cómo dice: salid de Babilonia. Aquí Dios le está haciendo un llamado a Judá, porque Judá estuvo cautiva por 70 años en Babilonia. Y Dios le dice a su pueblo: salid de Babilonia, huid de entre los caldeos, dad nuevas de esta con voz de alegría, publicadlo, o sea, anunciarlo, llevadlo hasta los postreros de la tierra. Decid: redimió Jehová a Jacob su siervo. Dios llama a su pueblo a que salgan de Babilonia. Jeremías 58 lo repite. Noten que aquí estamos analizando la historia literal, porque la historia literal es una tipología que nos ayuda a comprender la salida de Babilonia en Apocalipsis 18. Jeremías 58 dice: huid de en medio de Babilonia y salid de la tierra de los caldeos y sed como los machos cabríos que van delante del rebaño. Noten que esto se repite por lo menos 3 veces, más de 3 veces. Jeremías 51:6. En Jeremías 51:6 se vuelve a repetir, o sea que este mensaje era de suprema importancia. Salid de Babilonia, salgan de Babilonia antes que venga la destrucción por parte de los medos y los persas. Y dice Jeremías 51:6, dice: huid de en medio de Babilonia y librad cada uno su vida para que no perezcáis a causa de su maldad, porque el tiempo es de venganza de Jehová, le hará su pago o su paga, porque Babilonia iba a ser castigada y Dios iba a usar a los persas, usó al rey Ciro. O sea, Ciro, aunque era un rey persa, Dios usó a este rey como un ungido. Inclusive en la profecía de Isaías se le llama a Ciro mi pastor y mi ungido. Porque así es la soberanía de Dios. Imagínense, Ciro, un rey persa, es un símbolo de Cristo. Porque a Ciro se le llama mi ungido y mi pastor. Que en los evangelios, especialmente en Juan capítulo 10, a Cristo se le llama pastor. En los Salmos 23, en el Salmo 23 se le llama a Jehová mi pastor, porque Ciro es una tipología de Cristo, y Ciro venía del oriente, y Ciro secó el Éufrates de Babilonia para sacar al pueblo de Judá que estaba cautivo en Babilonia. Interesante. Noten cómo dice el comentario bíblico adventista, comentando sobre Apocalipsis 18:4. ¿Qué significa en profecía salir de Babilonia? Así como el pueblo de Dios salió antiguamente de la ciudad de Babilonia para regresar a Jerusalén, de la misma manera, noten que ahí está la profecía de doble referencia, una historia tipológica. De la misma manera, su pueblo de hoy es llamado a salir de Babilonia, Babilonia simbólica, para que sea considerada entrar a la nueva Jerusalén. Todos los que son verdaderamente hijos oirán su voz y obedecerán la exhortación. O sea que Abraham no tardó en salir de Babilonia. Abraham no cuestionó a Dios. Abraham bien pudiese haber puesto excusas: Señor, yo no conozco dónde voy a ir. Yo no tengo nada que comer para caminar esa trayectoria. Abraham hubiese puesto muchas excusas. Señor, yo estoy muy viejo para seguir este camino. Señor, yo tengo familia, no puedo dejar la familia. Pero Abraham dice que inmediatamente salió de Ur de los Caldeos y por la fe, dice el libro de Hebreos, buscó esa ciudad sin haberla visto. Interesante, porque las historias son tipológicas.
Ahora, vamos a ver de que esto se cumple perfectamente con la llamada que Dios hace a sus hijos a salir de Babilonia. Babilonia ahora es algo simbólico. Representa los sistemas falsos y apóstatas de falsa religión. Son el catolicismo romano y el protestantismo apóstata. Se le llama Babilonia la Grande, la madre de la ramera. Son sistemas, pero aquí viene la gran paradoja. A pesar de que estos sistemas son Babilonia, la mayoría de hijos de Dios que se van a salvar y van a creer en el mensaje verdadero están en estos sistemas que se llaman Babilonia. Así trabaja Dios, hermanos. En estos sistemas corruptos que predican falsas doctrinas, que enseñan tradiciones de hombres y que estos sistemas son sistemas babilónicos, sistemas basados en confusión. A pesar de eso, la mayoría de hijos de Dios está en estos sistemas que son Babilonia. Y antes que vengan las plagas, antes que se cierre la puerta de la gracia, Dios también llamará a sus hijos verdaderos a que salgan de Babilonia. Gente que aún está engañada en estos sistemas, que no conocen la verdad, pero a pesar de que no la conocen, son fieles por la poca luz que conocen. Dios los considera como sus hijos y tarde o temprano los va a sacar de estos sistemas que son Babilonia. Antes que termine la gracia y antes que caigan las plagas sobre este planeta, Dios sacará a sus hijos de estos sistemas que son Babilonia. Y según Apocalipsis 14, Dios usará un mensaje para sacar a sus hijos de Babilonia, y son los mensajes de los 3 ángeles. O sea que el fuerte pregón, el fuerte clamor de Apocalipsis 18 es el mensaje que llama a sus hijos a que salgan de Babilonia. O sea que es el último llamado, lo que se le conoce como los obreros de la hora undécima en la parábola. Los últimos que van a salir de Babilonia a última hora, antes que se cierre la puerta de la gracia, se les llama obreros de la hora undécima. La hora undécima es de 5 a 6 de la tarde. En otras palabras, hermanos, Dios llama a sus hijos a que salgan de Babilonia antes que se cierre la puerta de la gracia y caigan las plagas. Estos hijos que están en Babilonia no van a cuestionar el llamado. Dice que inmediatamente van a escuchar la voz del pastor y saldrán de estos sistemas sin tardar. Cristo dijo esto en Juan capítulo 10, versículo 4 al 5. Noten Juan capítulo 10, versículo 4 al 5 dice: y cuando ha sacado fuera todas las propias, hablando de las ovejas, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz, mas al extraño no seguirán. El extraño es el diablo. O sea, estos hijos que salgan de Babilonia no van a escuchar la voz del extraño del diablo, sino que van a escuchar la voz del pastor, mas al extraño no siguen, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Las ovejas no conocen la voz de los extraños. Y dice Juan capítulo 10, versículo 16. Juan capítulo 10, versículo 16 dice: también tengo otras ovejas que no son de este redil. A aquellas también debo de traer, oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Esta es una profecía de doble referencia. En este momento Cristo se refería a los gentiles. El redil era la nación judía, pero más tarde el evangelio iba a pasar a los gentiles. Esas eran las otras ovejas que no eran de Israel, pero que al aceptar el Mesías, al aceptar el pacto, iban a formar un solo redil. Eso lo dice Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 11 al 15, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermediaria. Esa enemistad que había entre judíos y gentiles fue derribada por la sangre de Cristo. Ahora hay un solo pueblo. Se cumplió exactamente lo que dijo Cristo: tengo otras ovejas que no son de este redil. A aquellas también debo de traer, oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor.
Esto se cumplió perfectamente cuando el Evangelio pasó a los gentiles en el año 34 de nuestra era. Ahora, vamos a ver de que esto tiene doble aplicación, por eso es que se le conoce como profecía de doble referencia o doble aplicación. ¿En qué consiste la salida de Babilonia en Apocalipsis 18? Porque este es el último llamado y es de ponerle suprema atención. Y quiero decirles y repetir lo mismo que dije anterior. Salir de Babilonia significa salir tanto física como espiritualmente. Dios nos pide una entrega completa, porque podemos confundirnos y poder pensar de que el simple hecho de haber salido de los sistemas que son Babilonia, ya somos salvos. No, también necesitamos salir espiritualmente de Babilonia. Podemos formar parte de la iglesia remanente, pero aún nuestras prácticas son prácticas de Babilonia. Podemos ser miembros de la iglesia aún hasta con privilegio. Podemos tener aún hasta ministerio y estar espiritualmente aún en Babilonia. O sea que el mensaje de salir de Babilonia no solamente implica salir físicamente, salir de la iglesia católica o salir de las iglesias protestantes, sino que también implica salir espiritualmente, abandonar las prácticas y costumbres de Babilonia. Porque podemos cometer el mismo error de la mujer de Lot. Por mucho tiempo yo decía, ¿por qué Dios convirtió a la mujer de Lot en estatua de sal? Un estudio superficialmente se podría pensar de que porque la mujer de Lot miró hacia atrás. Esa es una parte, pero no toda. Saben de que cuando alguien mira hacia atrás es porque la mente le dictó algo a nuestros ojos. O sea que el pensamiento inicia en el corazón dentro de la persona. O sea que la mujer de Lot, antes de mirar hacia atrás, el corazón de esta mujer quedaba en Babilonia. O sea que esta mujer estaba triste por haber dejado toda esa comodidad de Babilonia, las pertenencias, el oro, las casas, el dinero, la comodidad. O sea que el corazón de esta mujer, la mujer de Lot, quedaba aún en Sodoma y Gomorra. Ella salió físicamente, pero no espiritualmente. Y esta es otra tipología. Salir de Babilonia no solamente implica bautizarme en la iglesia adventista y estar conforme que eso es todo. No, hermanos. Porque yo puedo ser miembro de la iglesia adventista y estar perdido. Por eso es que salir de Babilonia es más que salir físicamente de estos sistemas, sino que también implica salir espiritualmente de las prácticas y costumbres de Babilonia. Porque podemos ser miembros de la iglesia y estar siguiendo costumbres y prácticas de Babilonia, seguir las tradiciones de Babilonia. Seguimos siendo babilónicos. Por eso es bien importante que comprendamos el sentido de la palabra salir de Babilonia. Significa salir por completo, porque Dios está llamando a una santificación por completo, a una aceptación del mensaje por completo, a una transformación completa del ser humano, porque ese es el mensaje de la justificación por la fe. Dios nos transforma totalmente de adentro hacia afuera. Ahora vamos a ver de qué esta profecía se cumple cuando todos aquellos hijos de Dios verdaderamente que están en Babilonia, que no conocen la verdad completa, y cuando la vengan a conocer, saldrán inmediatamente de Babilonia. Y es terrible, hermanos, saber de que la mayoría de hijos de Dios que se van a salvar están en Babilonia. La mayoría significa que la minoría están acá dentro de la iglesia adventista. Es terrible, es lamentable decir eso, pero la profecía sí lo dice. Si la mayoría de hijos de Dios que se van a salvar están en Babilonia, significa que la minoría que se van a salvar están adentro. Y esto siempre ha sido así. Ahora, noten cómo dice esta cita que está en el libro Eventos de los Últimos Días, página 169, hasta la página 170, explica que esta amonestación o este llamado
de salir de Babilonia, que encontramos en Apocalipsis 18, 1 al 4, representa al último llamado que Dios hará a sus hijos que están ahora en estos sistemas católico y romano. Dios llamará a sus hijos que están en estos sistemas que se llama catolicismo romano y protestantismo apóstata como sistema. Noten cómo dice esta cita. En el capítulo 18 de Apocalipsis se exhorta al pueblo de Dios a que salga de Babilonia. Según este pasaje de la Escritura, muchos del pueblo de Dios deben de estar aún en Babilonia. Y dice una pregunta, ¿y en qué comunidades religiosas se encuentran actualmente la mayoría de los discípulos de Cristo? Noten, la mayoría. Y aquí está la respuesta. Sin duda alguna, en las varias iglesias que profesan la fe protestante. O sea que allí está la mayoría de hijos de Dios. La gran paradoja de las edades. ¿Por qué digo paradoja? La iglesia adventista es el pueblo remanente. Tenemos un mensaje sólido que ninguna iglesia protestante lo predica. Tenemos un régimen de salud que ninguna iglesia lo predica. Tenemos un método de interpretación profética que ninguna iglesia lo predica. Tenemos un mensaje sólido, diáfano y claro, que son los mensajes de los tres ángeles. Somos la iglesia remanente y visible. Pero es lamentable que la mayoría de hijos de Dios que se van a salvar están fuera, no dentro. Lo dice la profecía. Es lamentable decir esto. Con dolor en mi corazón digo esto, hermanos, pero es una gran verdad. Aunque la iglesia adventista es el pueblo remanente, la iglesia de la profecía, la iglesia verdadera, tenemos un mensaje verdadero, pero es lamentable que la mayoría de hijos de Dios que se van a salvar están fuera de la iglesia adventista y no dentro. Esto lo corrobora la siguiente página. Eventos de los últimos días, página 170, dice: a pesar de las tinieblas espirituales y del alejamiento de Dios que se observa en las iglesias que constituyen Babilonia, noten cómo dice, la mayoría de los verdaderos discípulos de Cristo se encuentran aún en el seno de ella. La mayoría de verdaderos hijos de Dios está en Babilonia. Esta cita es más terrible, hermanos. Noten cómo dice, Mensajes Selectos, tomo 3, página 441, párrafo 1, dice: Dios tiene hijos y muchos de ellos en las iglesias protestantes y un gran número en las iglesias católicas que están más listos a obedecer la luz y a hacer lo mejor que ellos saben que una gran cantidad de adventistas que guardan el sábado pero que no andan en la luz. Tremendo contraste. Noten que aquí la sierva del Señor está diciendo que hay hijos de Dios que viven mejor el cristianismo, que están en Babilonia, que muchos que profesamos conocer la verdad del sábado y que tenemos supuestamente la luz, pero no la vivimos. Es lamentable esta tremenda exhortación para la iglesia, hermanos. Es una tremenda exhortación para nosotros como pueblo adventista. A pesar de que tenemos una luz preciosa que ninguna iglesia lo tiene, ¿de qué sirve eso si no vivimos de acuerdo a esta luz? ¿De qué sirve que tengamos un mensaje precioso si no lo vivimos? Mientras que aquella gente que está allá afuera en Babilonia, dice ella, a pesar de la poca luz que conocen, le son fieles a Dios y Dios los conoce como sus verdaderos discípulos que aún están en Babilonia. Y Dios los va a sacar de Babilonia, así como sacó a Judá del cautiverio babilónico. Esta cita es más tremenda. Noten cómo dice, Mensajes Selectos, tomo 3, página 441, párrafo 3, dice: habrá muchos que saldrán de las filas del mundo y de diferentes iglesias, aún de la iglesia católica, cuyo celo excederá en mucho al de los que han estado hasta ahora en las filas para proclamar la verdad. Por esta razón, los obreros de la hora undécima recibirán un denario. O sea, que los que salgan de Babilonia a última hora, antes que se cierre la puerta de la gracia y caigan las plagas, ese remanente que salga de Babilonia se le conoce en profecía y en las parábolas los obreros de la hora undécima. Por esta razón, los obreros de la hora undécima recibirán un denario. Y noten cómo se describe este remanente que sale de Babilonia. Estos verán la aproximación de la batalla y darán a la trompeta un sonido cierto, o sea que también predicarán el fuerte pregón.
también van a predicar los mensajes de los tres ángeles a última hora, porque recuerden de que aún no se ha terminado el tiempo de gracia, aún hay tiempo de salvarse. O sea, este remanente, este grupo que salga de Babilonia, que son los obreros de la hora undécima, también van a proclamar la trompeta y darán a la trompeta un sonido cierto. Cuando la crisis esté sobre nosotros, cuando venga el tiempo de la calamidad, ellos avanzarán para ocupar la vanguardia, o sea que no serán cobardes. Y dice, se ceñirán la armadura completa de Dios y exaltarán su ley. Noten la ley que un día la pisoteaban por ignorancia, ahora la exaltan. Se unirán a la fe de Jesús y sostendrán la causa de la libertad religiosa que los reformadores defendieron con arduo trabajo y por la cual sacrificaron sus vidas. Poderosa cita. O sea, estos obreros que salgan de Babilonia darán el mensaje también de los tres ángeles. Sobre ellos caerá la lluvia tardía, exaltarán la ley de Dios, desenmascararán a Babilonia, desenmascararán a la marca de la bestia y su imagen. No tendrán miedo. Aquí dice, se ceñirán la armadura completa de Dios, o sea que no serán cristianos a media. Si van a salir de Babilonia, van a salir por completo. Y retomo las palabras sabias del pastor Esteban Boro. La iglesia bendita no es Babilonia, somos la Odisea, pero a pesar de eso hay muchos que son babilonios porque practican cosas de Babilonia. Y eso tiene lógica, hermanos. No le encuentro falla en su lógica. Porque una cosa es que estemos físicamente en una iglesia y otra cosa es que formemos parte de esa iglesia. Como dijo Juan Hus, el famoso mártir que murió en la hoguera por el sistema papal. Juan Hus dijo una famosa frase: una cosa es estar en la iglesia y otra cosa es ser de la iglesia. Dice, el cuervo come donde la paloma come y la cizaña nace donde el trigo nace. Una cosa es formar parte de la iglesia y otra cosa es ser de la iglesia. Son dos cosas diferentes. Dios quiere que salgamos de Babilonia, no solamente físicamente, sino también espiritualmente, que nos apartemos de la mundanalidad. En Apocalipsis 18 se le llama a este pueblo que salga de Babilonia, porque este remanente va a predicar también los mensajes de los tres ángeles. Pero aquí viene algo que es también terrible. Saben de que también en el tiempo del fin habrá un trueque. Estos obreros de la hora undécima, que serán muchos, que saldrán de Babilonia, ¿para dónde se irán? Vendrán a formar parte del pueblo de Dios. Pero aquí viene lo más terrible, de que también dentro de la iglesia habrá una apostasía. Habrá muchos desertores. O sea que los obreros de la hora undécima que salgan de Babilonia van a venir a ocupar el lugar de los desertores. O sea, habrá un trueque. Los que apostaten dentro de la iglesia se van a ir para Babilonia. Y los que salgan de Babilonia van a venir a ocupar esos lugares que abandonaron estos apóstatas. Por eso, hermanos, cuando vemos la cronología de eventos finales, en la iglesia remanente habrá un zarandeo. Y este remanente que venga de Babilonia vendrá a ocupar el lugar de estos apóstatas. El espíritu de profecía dice que habrá un zarandeo que aventará multitudes como hojas secas y las llevará para el mundo. Irán otra vez a Babilonia. Se irán a las iglesias protestantes que rechazan la ley de Dios. Estos apóstatas, vamos a leer la cita, que se van a convertir en los enemigos más encarnizados. O sea, habrá una apostasía dentro del remanente. Noten, por eso, hermano, no hay que conformarnos con solamente formar parte de una iglesia. Dios necesita que salgamos por completo de Babilonia antes que sea demasiado tarde. Esto lo corrobora el Espíritu de Profecía, que no basta solamente con formar parte de la iglesia adventista, porque si no nos consagramos, dice que caerán sobre nosotros las plagas como caerán en las demás iglesias protestantes. Esto lo dice el libro de Eventos de los Últimos Días, no lo estoy inventando yo. Habrá un trueque. Dios siempre ha operado de esta manera. Los que abandonan esas vacantes,
vienen los de afuera a ocupar esas vacantes. ¿Saben de qué esto mismo dice el Espíritu de profecía? Esas vacantes que dejaron los ángeles caídos en el cielo, las ocuparán los redimidos. Noten, esto lo dice el Espíritu de profecía. Los demonios en el cielo, los ángeles caídos, abandonaron sus moradas, sus lugares. Y esos lugares, esas vacantes, las ocuparán los hijos de Dios que se salven de todas las generaciones. Esto lo corrobora el Espíritu de profecía. Pero yo quiero que leamos la cita del Conflicto de los Siglos, página 593, párrafo 4. Es tremendo lo que dice esta cita, hermano. Yo no quisiera leerla, pero hay que leerla. Noten que estos apóstatas se van a ir para Babilonia. Y los que salgan de Babilonia ocuparán esas vacantes que abandonen estos apóstatas. Noten cómo dice Conflicto de los Siglos, página 593, párrafo 4. Dice: conforme vaya acercándose la tempestad, o sea, cuando ya se termine el tiempo de gracia, que va a ser muy pronto, conforme vaya acercándose la tempestad, muchos que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel, hermanos, no cabe duda que estos eran profesos adventistas del séptimo día. No me venga a decir de que estos eran mormones o testigos de Jehová. Los mormones y los testigos de Jehová ni los pentecostales no profesan los mensajes de los tres ángeles. Esta es una referencia diáfana y exacta que se refiere a profesos adventistas que una vez formaron parte de la iglesia adventista, pero que apostataron en la crisis. Conforme vaya acercándose la tempestad, muchos que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel, pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad. Noten que salir de Babilonia implica santificarse por la obediencia a la verdad. Abandonarán su fe e irán a engrosar las filas de la oposición, o sea que se irán para Babilonia, uniéndose con el mundo y participando de su mismo espíritu, llegarán a ver las cosas casi bajo el mismo aspecto. Noten, así que cuando llegue la hora de prueba, estarán preparados para situarse del lado más fácil y de mayor popularidad. Hombres de talento, noten que van a apostatar. Hombres de talento, grandes eruditos, grandes teólogos, grandes predicadores. Por eso yo siempre he dicho, no pongan su mirada en predicadores ni en eruditos, pongan su mirada en Cristo. Es cierto que hay que oírlos, es cierto que hay que aprender de ellos, pero no hay que creerles a ciegas, porque muchos por seguir a hombres van a apostatar. Hombres de talento y de elocuencia, que se gozaron un día en la verdad, emplearán sus facultades para seducir y descargar almas, o sea que usarán sus labios, que una vez usaron para predicar la verdad, ahora los usan para enseñar doctrinas y veneno de Babilonia. Noten, emplearán sus facultades para seducir y descargar almas. Se convertirán en los enemigos más encarnizados de sus hermanos de antaño. Cuando los observadores del sábado sean llevados ante los tribunales para responder por su fe, estos apóstatas serán los agentes más activos de Satanás para calumniarlos y acusarlos y para incitar a los magistrados contra ellos por medio de falsos informes e insinuaciones. O sea, habrá un trueque. Los que salgan de Babilonia, ese remanente que salga de Babilonia, vendrá a ocupar esas vacantes que abandonen los apóstatas. Por eso es que el Espíritu de profecía vimos que dice que la mayoría de hijos de Dios que se van a salvar están en Babilonia. Tremenda y lamentable paradoja. Aunque la iglesia es adventista, y hay que admitirlo, como adventistas del séptimo día, tenemos que sentirnos orgullosos en el sentido positivo de la palabra. Sentirlos que es un orgullo pertenecer a la iglesia adventista. Tenemos un mensaje sólido. Inclusive cuando alguien me pregunta, ¿de qué iglesia eres? Adventista del séptimo día. Hay personas que me dicen, conozco la iglesia adventista, muy buen mensaje. He aprendido mucho de la iglesia adventista, compro literatura de la iglesia adventista, compro libros de la iglesia adventista. Es un gran orgullo decir somos adventistas. Pero es lamentable, hermanos, que la mayoría de hijos de Dios que se van a salvar están en Babilonia. Esto es una gran verdad. Por eso, hermanos, no solamente basta formar parte de la iglesia,
también se necesita que salgamos espiritualmente de Babilonia y que perseveremos hasta el final, porque el galardón está no al inicio de la carrera, sino hasta el final. Y termino con esta cita que está en Apocalipsis 3:11. Apocalipsis 3:11 dice: he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Esta es una evidencia que podemos abandonar esa vacante, ese lugar, y otro puede venir a ocuparla. Eso pasó con la nación judía. La nación judía rechazó el mensaje, rechazó al Mesías. Vinieron otros a ocupar el lugar de la nación judía y fueron los gentiles. Aunque en Israel hay un remanente, dice Pablo, pero esas vacantes que abandonaron los judíos vinieron a ocuparla los gentiles. Ahora Pablo le llama que nosotros somos el Israel espiritual. Somos los de la verdadera circuncisión. Hemos sido injertados en el olivo. Noten, porque este es un modus operandus que Dios siempre ha trabajado. Los que abandonan las vacantes, vienen otros y ocupan esas vacantes. Aquí vemos de que Dios llamará a sus hijos a que salgan de Babilonia, para que se unan con el pueblo de Dios y proclamen los mensajes de los tres ángeles, mientras que los que apostaten dentro del pueblo de Dios irán a Babilonia a engrosar las filas de la oposición. Hermanos y amigos, vale la pena que perseveremos hasta el final. Vale la pena serle fiel a Dios. Vale la pena predicar este mensaje. Vale la pena servirle a Cristo, porque nuestro galardón será grande en el reino de los cielos. Dios te bendiga, amigo hermano. Espero que este estudio haya servido para que podamos comprender qué significa en su totalidad salir de Babilonia, pueblo mío. Dios les bendiga y que la honra y la gloria haya sido para nuestro Dios. Amén.